Buenos días a los estudiantes que se encuentran conectados en este momento. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. Ok, Vanessa, bienvenida. Entonces vamos a dar los minutos de conectividad y ya damos inicio, ¿listo?
Muy buenos días de nuevo. Entonces damos la bienvenida a los estudiantes que se encuentran aquí de manera sincrónica, siendo hoy 2 de noviembre 2020, dando los minutos de conectividad, siendo pues el lunes festivo se deja la participación opcional, pero pues de igual manera pues, se felicita a los estudiantes que se han logrado conectar el día de hoy. Tenemos aquí a Vanessa, Juan David, de manera sincrónica y los que nos vean de manera asincrónica, pues también eh, con el compromiso de que logren ver la sesión de hoy y se logren estar al contacto con el tema. ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está Juan David? Bien, profe, ¿y usted? Bien, 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 Vanessa, aquí muy listo para adelantar la temática de la semana. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, aquí Juan David nos dice que muy bien, gracias, profe. Excelente, eso me parece muy bien, pues se valora el esfuerzo de ser hoy lunes festivo y que se estén conectando, pero pues es importante siempre dejar al día las temáticas, al día las sesiones y que pues de pronto no se nos llegue a cruzar con demás compromisos entre semana. Bueno, listos, entonces pues vamos a dar inicio al tema de la presente semana. Vamos aquí a compartir pantalla. Entonces me pueden confirmar ahí, por favor. Sí, profe, ahí ya se ve. Ok, muy bien, entonces el tema para esta semana va a comprender en estas dos situaciones. Vamos a hablar lo que es la fatiga y el consumo de oxígeno. ¿Listos? Fatiga y consumo de oxígeno. El día de hoy nos vamos a concentrar exactamente es en la fatiga. ¿Listo? En la fatiga respecto a esa situación que sucede en nuestro cuerpo ya luego de algún ejercicio o algún esfuerzo prolongado y empieza a abrir una serie de situaciones y sensaciones. Entonces, vamos a mirar el tema de la fatiga. Entonces, este tema de la fatiga lo tenemos que entender desde dos conceptos eh, importantes, ya que desde lo fisiológico y desde lo psicológico, ¿sí? Porque la percepción de fatiga también se puede dar a nivel mental, ¿sí? Y también podemos entender una percepción de fatiga a nivel físico, ¿listo? Entonces, antes de abordar de manera exacta o conceptual el tema de la fatiga, es importante entender que pues hay percepciones de fatiga, ¿no? Entonces, habrán días, por ejemplo, en donde sin ningún tipo de ejercicio que se realice ustedes se sientan cansados, ¿no? Me confirman Juan David o Vanessa que, por ejemplo, habrán momentos en donde ustedes de pronto no han hecho algún tipo de ejercicio, pero hay una sensación de fatiga, ¿no les ha sucedido? Sí, señor. Exacto. Entonces, digamos que este tema de la fatiga también es importante saberla entender, que hay una percepción de esta a nivel psicológico y pues a nivel fisiológico. Em, Kristen habla en el 1960 que es un estado de homeostasis alterada, un estado de homeostasis alterada. Entonces, pues de esa manera podemos ver que la fatiga es una respuesta a alguna situación que estemos sometiendo a nuestro cuerpo. También aquí podemos hablar que puede ser síntoma de enfermedad. Vamos a dejar claro ese concepto, ¿cierto?
puede ser un síntoma de enfermedad. Vamos a alejarnos y a especificar este tema de la fatiga, porque pues si bien es cierto, vuelvo y lo repito, puede haber una percepción de fatiga psicológica, mental, también puede haber una fatiga como respuesta a una enfermedad. Hay enfermedades en donde la fatiga es síntoma de esto, ¿no? Entonces, eh, es de aclarar que ahorita vamos a abordar la fatiga desde la parte fisiológica funcional, no desde la enfermedad y no desde algún tipo de estrés psicológico o mental, sino ahorita vamos a abordar esa fatiga desde la parte fisiológica corporal en sometimiento a un esfuerzo. ¿Listo? Es de dejar eso claro ahí. Que también tiene una carga emocional, que también esta fatiga tiene una carga mental, también es cierto. Por más que ahorita lo podemos ver, estas situaciones de fatiga de manera en la fisiología del ejercicio, es importante también entender que ahí van a haber ciertos momentos o situaciones en particular donde hay una carga psicológica en este tipo de fatiga. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo y es la celebración después de finalizar una maratón, ¿no? ¿Cómo así, profe? Pues si usted observa, el que gana la maratón después de trotar 42 kilómetros y medio, no le importa su cansa, el que llega, el que no ganó, llega totalmente exhausto y llega a sentarse, llega a buscar reposo, pero el que llega y gana, por lo general el que llega y gana, ¿qué hace? Celebra, ¿no? Hay una celebración y esa celebración muchas veces la realizan corriendo, ¿no? Siguen trotando, siguen dando otra vuelta para hacer festejo con su público, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí, Entonces, exacto, entonces justamente, si bien es cierto, ese maratonista que llegó luego de sus 42 y medio kilómetros en pleno ritmo y gana, y aún así, a pesar de ese cansancio, tiene la energía de tomar su bandera. ¿Han visto que celebran, toman su bandera de su nacionalidad y les alcanza la energía para darle otra vuelta al escenario y celebrar con su público? Y hay una fatiga, igual que los otros que llegaron. Entonces, los otros que llegaron y no ganaron, de pronto llegan y se sientan y toman su recuperación. Este que ganó hubo la energía para dar otra vuelta. Entonces, digamos que es una carga emocional de haber ganado, ¿no? De la victoria, el que le permite también extender ese esfuerzo, ¿cierto? Entonces, es la manera de entender cómo este tema de la fatiga lo debemos entender desde estos dos lados, pero pues nos vamos a concentrar como tal en la fatiga desde las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿está claro? Sin meternos al tema de lo psicológico ni el tema de la enfermedad que se pueda visualizar una fatiga. ¿Claro, equipo? sí, profe. Vale. Otra situación de fatiga que también podemos observar y es que van a haber días en que un ejercicio, el mismo ejercicio, el mismo ejercicio, como lo pongo ahí, un ejercicio de potencia puede percibirse más fuerte hoy que ayer, ¿no? Entonces, esas respuestas de fatiga, ¿cómo se pueden expresar en diferentes situaciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí les ha sucedido?
Que algunos ejercicios los sientan más fuertes unos días que otro. Sí, profe, sí pasa. Exacto, entonces de alguna manera, Profe, cerraste el micrófono. Profe, yo no te estoy escuchando. ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ok, ok, perdón, qué pena, estaba aquí con esta el internet que nos quiere como, estaba viendo aquí truncado. Vale, ahí ven, observan. Sí. Vale, vale. Entonces, podemos empezar a entender cómo la fatiga podemos percibirla y podemos empezar a nivel físico, percibirla en comparación a diferentes sesiones, ¿no? Haciendo comparación de una sesión a otra sesión, ¿vale? Ahora bien, entonces el concepto de fatiga desde la fisiológica funcional, desde la base fisiológica funcional, vuelvo y repito, aquí vamos es ya a empezar a ahondar esta situación desde la base fisiológica funcional, es decir, sin irnos a la carga psicológica, ¿sí? Una fatiga psicológica sin irnos, y tampoco sin irnos a alguna respuesta de algún tipo de enfermedad. Entonces, la fatiga es un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo, ¿cierto? Te repetimos, es un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a complementar bastantes conceptos. Christensen habla en el 60 que es un estado de homeostasis alterada, ¿no? Mientras que aquí se habla que es un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. Ahora bien, esta fatiga la vamos a entender desde desde dos frentes, desde una fatiga física general y una fatiga muscular. Repito, desde la fatiga física general y una fatiga muscular. La fatiga física general se habla que es un estado de homeostasis perturbada debido al trabajo y al medio ambiente del trabajo. ¿Listo? Entonces, repito, la fatiga física general como un estado de homeostasis perturbada debido al trabajo y al medio ambiente del trabajo. Entonces, ahí podemos describir cómo ese esfuerzo físico y el medio en donde se desenvuelve el sujeto colaboran para que esa homeostasis sea alterada y de esa manera empiece a generarse la fatiga. ¿Listo?
Entonces tenemos unos síntomas desde esta parte de la fatiga física general y entendemos desde dos puntos de vista, unos síntomas subjetivos y unos síntomas objetivos. Cuando me hablo de subjetivos, son esas respuestas de sensación. Es algo subjetivo, ¿no? El sentir, el percibir, de percepción. Hay unos síntomas subjetivos de percepción y sensación de la fatiga. Entonces, aquí pongo una situación, entonces una sensación, puede haber una sensación ligera de fatiga o una extenuación completa, ¿cierto? Entonces, se dice que es subjetivo es porque ya habla, es de eso, del sentir, ¿sí? Para Juan David es diferente una sensación ligera de fatiga y para Vanessa va a ser también diferente esa sensación ligera de fatiga. Entonces, digamos que esos síntomas son subjetivos, ¿sí? De esa fatiga. Mientras que unos síntomas objetivos ya son productos específicos del esfuerzo. Y hay unos síntomas objetivos que ya son unos productos específicos del ejercicio. Claro, hasta ahí, vamos ahí. ¿Van conectados? ¿Qué equipo? ¿Claro? Sí, señor. Eso. Entonces, cuando hablamos ya, nos alejamos de lo subjetivo, nos alejamos de esa sensación, de esas sensaciones que nos pueden abordar de fatiga, vamos a entrar a conocer en específico el producto de esos esfuerzos. Y de esa manera entramos netamente a la fatiga muscular. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro sistema muscular es el que a, nos va a hacer evidencia, va a ser mucho más evidente, nos va a dar esa respuesta objetiva de la fatiga en ese esfuerzo físico. Entonces, entrando a la fatiga muscular, se dice que es la disminución aguda del rendimiento que incluye incremento en la percepción del esfuerzo necesario para realizar un entrenamiento de fuerza. Incremento en la percepción del esfuerzo. Entonces, ojo, fatiga muscular, hay un incremento en la percepción del esfuerzo. Entonces, esa percepción de esfuerzo es mayor. Sentimos que el esfuerzo es mayor. Cada vez, cuando ya empieza a aumentar la fatiga, empezamos a percibir que cada vez nos cuesta más. Necesario para realizar un entrenamiento de fuerza. Aquí ya estamos incluyendo este concepto de fuerza. Entonces, a medida que va apareciendo la fatiga, esa percepción de esfuerzo cada vez va a aumentar, se nos va a dificultar cada vez más. Y también incluye una incapacidad eventual, ojo, eventual, no permanente, sino eventual. Sí, porque si ya hablamos de permanentes, porque ya hay una lesión o ya hay algo que fuera de lo normal, que pues ya nos impide realizar algún ejercicio. No, aquí hay una incapacidad eventual para realizar esa tarea o ese ejercicio de fuerza. ¿Claro ahí? Sí, profe. Vale. Entonces recordemos, fatiga muscular, disminución aguda del rendimiento que incluye ese aumento de percepción de esfuerzo y una incapacidad eventual para realizar la tarea. Ahora bien, vamos a diferenciar estos dos conceptos, ¿sí? Siempre me gusta dejar los conceptos claros para pues no entrar en confusión y que pues ustedes tengan eso, esa base importante. Y vamos a diferenciar lo que es fatiga y lo que es extenuación. Entonces ya entendimos que fatiga es la disminución de la capacidad para generar una fuerza y se desarrolla gradualmente durante un ejercicio. Es gradual. ¿Listo? Entonces disminuye la capacidad de hacer fuerza y se desarrolla gradualmente durante un ejercicio.
Mientras que extenuación aparece cuando no podemos desarrollar una determinada intensidad de trabajo. Si hay una intensidad ya determinada, si hay una intensidad ya preparada y ya no podemos desarrollar esa determinada intensidad, ya hay una extenuación. ¿Listo? Entonces, ojo, fatiga, la capacidad que disminuye y se desarrolla a medida que va avanzando el ejercicio, y la extenuación es cuando ya llega esa situación donde ya no podemos mantener esa intensidad. Entonces podemos decir que esa extenuación ya es la parte final, en donde ya no podemos continuar con la tarea a esa intensidad que se necesitaba, mientras que la fatiga es esa, esa, mm, esa consecución gradual durante el ejercicio en donde se minimiza la fuerza. ¿Claro ahí? Sí, señor. Vale. Cualquier pregunta, Vanessa, Juan David, me confirman, ¿cierto? Si hay que parar, hacemos el pare, hacemos el debate, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, lo escucho bien y pues estoy viendo es la presentación. Ah, listo, vale, vale. Listo, entonces ya teniendo claro estos conceptos, ya teniendo claro el origen, el concepto de la fatiga, vamos a empezar aquí a determinar el origen de esa fatiga muscular. Ojo, el origen de esa fatiga muscular. Entonces, el origen de la fatiga muscular se puede dar desde estos cuatro puntos, desde estos cuatro sectores o desde esas cuatro situaciones. Entonces, el origen se puede, haciendo un recorrido por nuestra fisiología neuromuscular, podemos mirar y detectar si la fatiga muscular se puede dar desde el nervio motor, si ese origen de la fatiga muscular se da desde la unión neuromuscular, o el origen de esa fatiga muscular se nos puede dar desde los mecanismos contráctiles, o ese origen de la fatiga muscular se puede dar desde el sistema nervioso central. Entonces, estos son como los cuatro zonas o situaciones o secuencias en donde se nos puede originar esa fatiga muscular. ¿Listos? No diciendo con esto que entonces sean todos al tiempo, o no solo con esto, o no estoy diciendo con esto que solamente sea uno de estos. Puede haberse de acuerdo a la situación, ¿sí? De acuerdo a esos estímulos que hablábamos en las sesiones anteriores, de acuerdo al tipo de ejercicio, de acuerdo a esa frecuencia del ejercicio, de acuerdo al volumen del ejercicio, de acuerdo a la intensidad del ejercicio, pues se va a determinar de en qué punto se va a originar esta fatiga. Pero aquí lo que vamos a hacer es un recorrido por estos cuatro situaciones en donde esa fatiga se da. ¿Listo? ¿Claro ahí? Repito, desde el nervio motor, unión neuromuscular, mecanismos contráctiles o el sistema nervioso central. Vamos a ir a navegar por estas cuatro situaciones. Empecemos con el primero, nervio motor. El nervio motor, entonces ubiquémonos. Nervio motor, entonces por favor hagamos el esquema mental, y es que el nervio motor, recordemos que es ese conducto donde se envía esa señal nerviosa, ¿cierto? Con el fin de que sea inervado para que sea inervado a la zona muscular. Pero entonces aquí habla del nervio motor, el nervio como tal, ese conducto de la transmisión eléctrica. ¿Qué se dice a partir del nervio motor? La mayoría de los estudios dicen que difícilmente el nervio motor puede ser lugar a la aparición de la fatiga. Ojo, a menos que haya, obviamente estamos alejándonos de todo tipo de enfermedades, ¿sí? Obviamente hay enfermedades que atacan el sistema nervioso, atacan los nervios de nuestro cuerpo, pero pues vuelvo y repito, como dice la introducción, nos estamos alejando de este todo tipo de situaciones
patógenas en donde el nervio en su estado natural pues está en su plenitud, ¿no? Entonces se dice que a partir del nervio motor no puede llegar a darse una aparición de fatiga muscular, ¿listo? Siempre y cuando sea una persona sana, un sujeto o una persona que esté en sus condiciones sanas, pues los nervios, los nervios no van a ser, los nervios motores no van a ser el origen de la fatiga muscular. ¿Listos? ¿Claro ahí? Sí, señor. Vale. Siguiente situación. En la unión neuromuscular. Entonces aquí volvemos a hacer ese engrama mental, ubiquémonos en la unión neuromuscular, esa sinapsis, esa placa motora, ¿no? Aquí traje esta imagen pues para que recordemos aquel debate, aquella exposición que hablábamos sobre esa placa motora, sobre esa sinapsis, sobre esos botones presinápticos, sobre esas células de Schwann, ¿se acuerdan? Entonces, en la unión neuromuscular, ubiquémonos ahí, unión neuromuscular, en donde estas acciones, esos botones sinápticos, presinápticos, postsinápticos aquí hacen ya contacto con la fibra muscular, ¿se acuerdan? Y recuerdan aquel neurotransmisor, a ver si recuerdan ese neurotransmisor protagonista, Acetilcolina. la acetilcolina, sí señores, la que justamente está ahí descrita en la imagen. ¿Se acuerdan que recordaban que la acetilcolina es ese neurotransmisor en donde colabora con el fin de que se genere esa vía, ¿sí? Y estimule esa membrana postsináptica? Entonces, se dice y se habla de que una posible fatiga muscular se puede dar aquí, en una disminución de ese neurotransmisor acetilcolina, ¿cierto? Entonces, habiendo una disminución en ese neurotransmisor, pues obviamente no se va a generar esos potenciales de acción lo suficientemente necesarios para generar la contracción, ¿no? Entonces una posible causa, un origen de la fatiga muscular es esa disminución de esa acetilcolina, de ese neurotransmisor, ¿vale? El que va a impedir que esa señal nerviosa llegue y desencadene esos otros pasos que hablábamos, ¿no? Para que se genere ese potencial de acción en la membrana. Entonces, ojo, disminución de esa acetilcolina como, como posible situación de fatiga muscular en esa unión neuromuscular. Claro, ahí sí lo recordamos. Sí, señor. Vale, Vanessa, muy bien. Perfecto. Ahora bien, otro origen que se puede dar en la fatiga muscular es en los mecanismos contráctiles de nuestra zona muscular. Entonces, cuando hablamos de mecanismos contráctiles, ¿sí? Hablamos de todos esos acontecimientos que suceden en la contracción muscular. Entonces, ¿qué puede suceder ahí para que haya una fatiga muscular? Ojo, primera, acumulación del ácido láctico. También puede haber una situación en el mecanismo de contractil, es la depresión de ATP y creatinfosfato. Cuando hablamos de depresión es cuando ya hay ausencia, cuando ya no hay una ausencia, hay una escasez, una baja, ¿cierto? Un descenso. Depresión de glucógeno muscular y hay otros factores también ahí inmersos. Entonces empecemos en orden. Acumulación de ácido láctico. ¿Listos? Entonces una de las posibles orígenes de la fatiga muscular dentro de los mecanismos contráctiles es la acumulación de ácido láctico, ¿cierto? Entonces vamos a ahondar aquí sobre esa situación de la acumulación de ácido láctico
con posible situación de fatiga muscular. Primero, en sí, el ácido láctico no es el que genera la fatiga, sino el aumento de CPH, el cambio de CPH, ¿sí? Recordemos que ese ácido láctico, ¿por qué se genera? Hagamos un poquito de memoria. Remitámonos a esa glucólisis, la primera fase de la glucólisis. Recordemos, ese ácido láctico se genera es cuando el esfuerzo, cuando el requerimiento energético es muy rápido, es muy intenso, y el piruvato no se alcanza o el piruvato no se alcanza a degradar, a seguir su conducto regular para que pase a la degradación por el medio del ciclo de Krebs, sino que ese piruvato empieza a acumularse, ¿cierto? Por esa misma intensidad y ese mismo requerimiento energético, y empieza a combinarse con los hidrógenos que también se generan allí. Entonces, como se empieza a generar esa cantidad de hidrógenos y, al combinarse con el piruvato, hace esa acumulación, hace esa generación de ácido láctico, ¿recuerda? Y ahí, a medida que se va haciendo esa cantidad de ácido láctico, pues esa cantidad de hidrógeno es la que va a cambiar el pH de esas fibras, de esas células musculares. Entonces, digamos que a partir de ahí empieza a generarse también esa fatiga. ¿Listos? Al generarse esa disociación de lactato, ¿sí? Es decir, esa acumulación de ácido láctico y que empiece a no poder degradarse de la misma manera, del mismo ritmo, pues hay un nuevo momento de la acidosis intramuscular. Y eso es lo que nos va a aumentar el proceso de excitación-contracción debido a que disminuye la cantidad de calcio en ese retículo sarcoplasmático. Y recordemos que el calcio, ¿recuerda la función del calcio en esas miofibrillas musculares? Sí, es el que se unía con la troponina para generar el cambio. Perfecto, sí señora, sí Vanessa, perfecto. Entonces, claro, esa acidosis es la que va a alterar ese proceso y hay una disminución de calcio para que justamente no se genere ese acople. ¿Listos? Con los componentes de la actina. Entonces, miramos cómo ese fenómeno de la acumulación de ácido láctico desencadena unas situaciones internas en esa función contráctil. Mire también qué pasa cuando se sigue aumentando esos hidrógenos intramusculares. Pues debido a ese aumento de hidrógenos, la PFK, que es la fosfofructoquinasa, la sesión pasada, alguno de ustedes preguntaba la fosfofructoquinasa, recordemos que esa es una enzima que es la que participa en las primeras fases de la glucólisis, ¿sí? Es la que ayuda a degradar la, 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 mm, la fosfofructos, la fosfofructo 6 de la glucólisis, y al inhibir esta enzima, ¿cierto? Al disminuir esta enzima que participa en la glucólisis, pues es inevitable que haya una disminución de ATP, ¿no? ¿Cierto?
Entonces, miramos cómo ese aumento de hidrógenos por ese esfuerzo, por ese prolongamiento de ese esfuerzo muscular que le está pidiendo al cuerpo, empieza a generar una serie de situaciones acá. Entonces, mire que aquí empieza a inhibir esta enzima y pues inevitablemente disminuye el ATP. Ahora bien, ese aumento de hidrógenos, miremoslo a nivel sanguíneo. Estas tres situaciones se ven a nivel intramuscular, estas que estoy aquí redondeando. Pero este aumento de hidrógenos en la sangre también genera una serie de situaciones. Entonces, por ejemplo, este aumento de hidrógeno cuando entra ya al torrente sanguíneo, pues es inevitable que empiece a generar dolor, náuseas y desorientación cuando llega al sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces es ahí donde empiezan a ver estos síntomas por justamente esa concentración elevada de hidrógeno debido a esa acumulación de ácido láctico, ¿cierto? Aquí estamos volviendo a rescatar qué es la acumulación de ácido láctico. Entonces, en ese torrente sanguíneo empieza a ver estas tres situaciones: dolor, náuseas y desorientación, ¿no? Entonces, donde muchas veces, por de pronto falta de ritmo, por falta de algunos deportistas que de pronto no son muy juiciosos, de pronto no son muy aplicados en sus asistencias y de un momento a otro llegan a hacer ese esfuerzo físico inmediato, ¿cierto? En donde de pronto ellos en medio de su ingenuidad, que nosotros como profesionales debemos asesorarlos y saberlos orientar, eh, y llega y de un momento a otro hace ese super esfuerzo, ¿no? Entonces llega a esa sesión de clase y hace lo que no ha hecho durante 2, 3 meses. Pues claro, ¿qué le sucede por lo general al final de la sesión o durante la sesión? Pues empieza a producir esos síntomas, ¿no? Uy, profe, veo lucecitas. Uy, profe, tengo como mareo. Uy, profe, tengo ganas de ir a vomitar, ¿cierto? ¿Sí les ha sucedido o lo han visto? Sí, lo hemos visto. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ahí es un reflejo de que pues hay una acumulación, es un efecto del hidrógeno, ¿cierto? A nivel sanguíneo, cuando llega a su sistema nervioso central, pues por esa misma acumulación de ácido láctico, por ese sobreesfuerzo que está haciendo, sin un previo, sin un previo acondicionamiento, ¿no? Después es otra situación. ¿Qué más puede suceder cuando llega esa acumulación de ácido láctico? Y es que se dificulta la combinación de oxígeno con la hemoglobina en el pulmón, ¿no? Entonces, recordemos como ese oxígeno, ese elemento importante para el transporte y que se amalgama con la hemoglobina para su futuro transporte a nivel corporal. Entonces vemos cómo ese aumento de ese hidrógeno, de esa acumulación de ácido láctico, ¿sí? Pues no colabora con que ese oxígeno se transporte de la mejor manera debido a esa falta de acoplamiento con la hemoglobina, ¿no? Entonces empieza a afectar desde todo lado, ¿no? Y, y miren que también ese aumento de ese ácido láctico, ese efecto de esos hidrógenos, mire que disminuye el efecto de la lipasa, que es la que nos va a colaborar a la circulación de los ácidos grasos libres,
para la obtención de la energía de los adipocitos, de esos ácidos grasos libres, ¿no? Entonces no colabora con ese transporte de ácido graso libre. Entonces miren cómo esa acumulación de ácido láctico puede ser un origen de esa fatiga muscular en donde desencadena varias situaciones, donde desencadena varias situaciones, donde desencadena varias situaciones, tanto a nivel intramuscular como a nivel sanguíneo, ¿no? Claro ahí. Sí, señor. Vale. Siguiente situación dentro de los mecanismos contráctiles. Pues que hay un descenso de nuestro ATP y creatinfosfato. Claro, ¿no? Recordando que estos son nuestros primeros, los fosfágenos intramusculares, ¿sí? Entonces, a medida que se vaya prolongando o que la intensidad del ejercicio sea demasiado alta, pues la falta de esa reserva de esos fosfágenos intramusculares, del ATP y del creatinfosfato, que son los protagonistas en esas primeras situaciones de ejercicio, en los primeros segundos, y que se tiene que resintetizar debido a todos los procesos que ya hemos socializado, pues ahí va a haber una fatiga, ¿no? Ahí se va a empezar a generar la fatiga. Entonces aquí quise traer estas dos gráficas donde hablamos aquí del creatinfosfato, al costado izquierdo, y aquí hablamos del ATP, al costado derecho. Entonces estas gráficas están en esta zona izquierda, en este eje. Estamos hablando de creatinfosfato por mol por 100 gramos de tejido frente a tiempo en minutos. Y en este costado estamos hablando del mismo, del ATP, pero pues obviamente por mol, por 100 gramos por tejido, obviamente pues entendiendo que el ATP es mucho más pesado que el creatinfosfato, pues justamente aquí la escala está menor, 1, 2, 3 moles, aquí 2, 4, 6, aquí está mayor, porque obviamente el ATP es más pesado que el creatinfosfato, y igual está por tiempo. Entonces, por ejemplo, miramos que aquí en el tiempo cero, de 0 a 0, es decir, en reposo, vemos que aquí hay una reserva, ¿no? Un poquito más arriba de 6 milimoles, ¿no? Y aquí observamos que en el ejercicio, en el momento en que haces ejecución del ejercicio, pues una disminución, mire, a medida que pasa el minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, ¿cierto? Miramos que aquí del minuto 0 al minuto 4, esa creatinfosfato pues disminuye, ¿no? De manera considerable, mire. Y a partir de allí, minuto 4, minuto 5, 6, 7, 8, baja pues con otro tipo de ritmo, no tan intenso como los primeros segundos y minutos anteriores. Y aquí la tabla nos indica que ya después de que se termine el ejercicio, mire que empieza una recuperación en los siguientes minutos. Entonces, esta es una evidencia de cómo la fatiga también empieza a generarse debido a esa disminución de esos moléculas, ¿no? Energéticas. Con el ATP, pues una respuesta muy similar. Aquí miramos
como a partir de los primeros segundos, inmediatamente pues hay un descenso de ATP, minuto 1, minuto 2, aquí en minuto 3 baja considerablemente, se establece un poquitico, pues me permanece estable un poco durante los minutos 4, 6, 8, 10, ¿no? Recordando que si ya se pasa de los 10, 12 segundos, pues ya entra otro proceso de resintetización de ese ATP y que después de la recuperación, miren cómo se aumenta, miren cómo se aumenta. Mostrando con esto que obviamente esa fatiga nace también por una baja o una ausencia de ese ATP creatinfosfato. ¿Listos? ¿Claro ahí? Sí, señor. Vale, listo. Otra situación, otra situación dentro de los mecanismos contráctiles que puede generar la fatiga muscular es esa ausencia, esa baja del glucógeno muscular, ¿no? Es claro, ¿no? Porque a medida que ese glucógeno muscular como ese sustrato que necesitamos para que se genere ese nutriente, esa fuente energética, está orientado a la realización de trabajos de muy larga duración, ¿sí? Ya cuando el cuerpo ya no tiene esa reserva energética, cuando también ese aporte de glucosa desciende tanto a nivel muscular y hepático, ¿no? Cuando ya también hay alguna, recordemos que el glucógeno se reserva tanto a nivel muscular y a nivel hígado, ¿no? Entonces, a medida que ese esfuerzo se prolongue, pues asimismo va a haber una baja en esa reserva, tanto muscular como hepática. Eso también va a ayudar a que esa fatiga empiece a generarse. Y aquí la caída de esa glucosa provocará una sensación subjetiva. Mire, aquí vuelve y aparece esta situación subjetiva del esfuerzo, pues a medida que se va disminuyendo esa fuente energética de glucosa, pues obviamente esa fatiga se va a sentir cada vez más y la percepción de ese cansancio pues va a aumentar en nuestro engrama mental, ¿no? En nuestra percepción mental, ¿no? Psicológico. Entonces, esa sensación subjetiva de esfuerzo se va a aumentar a medida que va disminuyendo. Y esto va de la mano, pues, con una fatiga nutricional, ¿no? Si entendemos que la glucosa o como glucógeno reservado, pues viene de las fuentes energéticas ya descritas anteriormente, pues obviamente es inevitable entender que pues también se le puede denominar como una fatiga nutricional, ¿no? ¿Cierto? Porque pues obviamente si no hay ese suministro de los macronutrientes necesarios, pues obviamente el cuerpo pues de alguna manera no va a tener esa fuente energética con el fin de empezar a hacer sus procesos. Y asimismo, pues podemos dar a entender este concepto aquí de fatiga nutricional, pues justamente por eso, por esa ausencia de esas fuentes en nuestro cuerpo, entendiendo que pues la glucosa es el alimento primordial de nuestro sistema nervioso central, recordando aquellas sensaciones que hablábamos en exposiciones pasadas, en donde, en donde, en donde algunos síntomas del hambre es ese dolorcito de cabeza, es ese mareo, esa sensación de debilidad, y es porque pues entendemos que el sistema nervioso central, su principal fuente de alimento es la glucosa, y pues la glucosa pues se sintetiza, proviene, es la mínima expresión de
ese macronutriente que son los hidratos de carbono. Entonces, pues si no hay esa ingesta de hidratos de carbono, podemos tener unos niveles muy bajos de glucosa y asimismo pues vamos a tener muy bajas reservas de glucógeno muscular y asimismo pues podemos estar induciendo una fatiga muy prematura debido a esa fatiga nutricional que aquí yo pongo. ¿Claro? ¿Vamos ahí? Sí, profe. Vale. ¿Alguna pregunta, Vanessa, Juan David, que tengan? ¿Vamos bien? Hasta el momento, bien. Ah, listo. Vale, vale. También entendiendo que el glucógeno muscular es el cebador de las grasas, ¿no? Y eso lo hablábamos. Lo hablábamos en exposiciones anteriores. Y es que es importante entender que, pues, por más lípidos que el cuerpo tenga de reserva energética y los queramos utilizar en esos esfuerzos prolongados, pues sin esa glucosa, sin esa síntesis, sin que se genere esa glucólisis sobre los hidratos, sobre esos hidratos de carbono, sobre esas moléculas de glucosa, pues no puede, de nada sirve. Sin esos hidratos de carbono, sin esa glucosa, en esa, sin la degradación de esa glucosa por medio de la glucólisis, pues de nada sirve que tengamos esas reservas lipídicas, pues porque no va a estar el proceso activo, pues para que entre esos ácidos grasos libres, ¿no? Entonces ahí, de esa manera también se puede observar esa fatiga, ¿no? Por esa reserva baja de hidratos de carbono, que son los que van a permitir hacer esa quema lipídica, ¿no? De ácidos grasos libres. Entonces, por eso es que se le llama fatiga nutricional, porque pues la ausencia de estos va a permitir prematuramente ese cansancio, ese agotamiento. Y pues obviamente la liberación de esos ácidos grasos libres va a ser más lento en comparación de los hidratos de carbono. Pues es claro que si ya esos ácidos grasos libres no van a responder de la misma manera que responde la obtención de energía de los hidratos de carbono. Entonces, a medida que esa glucosa y ese glucógeno están en baja medida en conclusión, pues la fatiga muscular va a ser inherente, va a ser pronosticada. Entonces, es importante que entendamos ese posible origen de esa fatiga en ese mecanismo contrario. ¿Listo? Ahora bien, aquí hablamos de otros factores dentro de esos mecanismos contráctiles. Y aquí es que puede haber una disminución del aporte de oxígeno y es que ya se empiezan a ver alteraciones en las funciones pulmonares, ¿no? Si de pronto ya no hay si de pronto no se tiene educado al deportista a realizar la especificidad de la mecánica respiratoria de acuerdo a su ejercicio, como lo hablábamos en la sensación pasada, es muy diferente el ritmo de respiración de un maratonista al ritmo de respiración al nadador de 100 metros. El ritmo de respiración es diferente. Entonces, si no hay esa mecánica respiratoria acorde al esfuerzo realizado, pues ahí va a haber una alteración en esa obtención de oxígeno, ¿no? Sí, es claro, es lógico. Entonces, si hay alguna situación en particular en esa obtención de oxígeno a nivel pulmonar, pues obviamente va a ser oxígeno que nos va a hacer falta para esas funciones, para esa transferencia energética. Y eso a nivel pulmonar, eso a nivel pulmonar, eso a nivel pulmonar. Entonces es importante que empecemos a ustedes como profesionales a reeducar el cuerpo de su deportista con todos los procesos de adaptación necesarios, con todos los procesos de particularidades a su deporte, o no es necesariamente lo deportivo, sino empezar a educar a la persona que se está entrenando
sea a la disciplina que sea, con el fin de que empiece a entender y minimizar los porcentajes de riesgo de esa fatiga muscular. Entonces hay que reeducarlo, y eso lo hemos repetido siempre, en sus hábitos alimenticios, en su correcta dieta de ingesta calórica, en sus respectivos macronutrientes y micronutrientes, en esos hábitos o actividades particulares respecto a esas mecánicas respiratorias, ¿sí? Con el fin de que se adapte al ejercicio. Aquí también se puede hablar de una posible fatiga cardíaca, ¿sí? Una posible fatiga cardíaca, no yéndonos a una fatiga cardíaca extrema, ni una fatiga cardíaca tipo eh, enfermedad, ¿no? Sino a esas posibles arritmias que pueden haber, que pueden suceder, porque pues en esos esfuerzos prolongados y una falta de hidratación, ¿sí? Pues puede afectar esos cantidades de sodio, potasio y calcio, ¿no? Que pueden afectar esa contracción normal de nuestro corazón. Entonces, es de entender que por más que el miocardio sea un músculo particular y diferente y único en nuestro cuerpo, pues de igual manera también va a necesitar de sustratos pues, para su contracción. Entonces, de alguna manera, eh, esa deshidratación y esos esfuerzos prolongados pues también van a colaborar con una fatiga a nivel cardíaco, ¿cierto? Entonces, de esa manera se habla de las posibles situaciones en los mecanismos contráctiles, ¿no? Acumulación, vuelvo y repito, efectos de la acumulación de ese ácido láctico, es decir, eso sí, esa cantidad de hidrógenos que se mezclan con ese piruvato, ¿sí? Cómo afectan en grandes concentraciones a diferentes situaciones, como la baja de ese ATP y creatinfosfato, esos fosfágenos intramusculares, pues obviamente van a disminuir el rendimiento muscular y pues a su vez en esos esfuerzos prolongados de la reoración, pues como esa baja de glucógeno y de glucosa, glucógeno reservado y glucosa activa muscular, pues van a también a colaborar a que esa fatiga se pronuncie y en esos otros factores a nivel pulmonar y cardíaco. Entonces, pues para que los tengamos presentes dentro de las posibles fatigas en los mecanismos contráctiles. ¿Claro, equipo? Sí, profe. Vale. Ahora bien, aquí ya entramos a mirar si la fatiga se puede observar en el sistema nervioso central, y es que se ha observado que al realizar series de trabajo muscular intenso, se llega a realizar más trabajo si entre serie y serie se desarrolla algún tipo de actividad física lúdica que si se realiza un descanso pasivo. Entonces, aquí lo único que se quiere entender en esta posible fatiga en el sistema nervioso central es que a medida que nosotros le demos más carga al cuerpo, ¿sí? En medida que le demos más estímulo nervioso, se va a pronunciar más rápido la fatiga. Ese es en sí una posible origen de la fatiga a nivel sistema nervioso central. Entonces, es común, es normal entender que entre cada ejercicio de fuerza, entre cada repetición, entre fuerza y fuerza, entre cada repetición de fuerza y fuerza, pues hay un descanso, ¿no? Es normal entender eso, que entre serie y serie, pues hay un descanso, se genera un descanso de la zona muscular. Pero si en vez de ese descanso se le aplicara un estímulo diferente, como lo dice aquí el texto que quise exponer,
Si se le aplica un estímulo diferente que no sea necesariamente fuerza, ¿sí? Porque se entiende que es un espacio de recuperación entre estímulo y estímulo, entre repetición y repetición. Si se le desea aplicar un estímulo que no necesariamente sea de fuerza en ese intervalo entre comillas, pausa o descanso, se le aplica un estímulo lúdico que se esté moviendo, que se esté haciendo una activación, ¿sí? Vamos a generar mucho más esfuerzo y una posible premura de la fatiga muscular. Entendiendo esto, también podemos detectar que el sistema nervioso central juega un papel importante en esa participación de la fatiga. ¿Claro? ¿Listo, equipo? ¿Claro ahí? Sí, profe. Bueno, aquí ya pasamos al otro tema del viernes, que es el consumo de oxígeno, pero pues hoy quería abordar este tema de la fatiga, ¿cierto? Haciendo un repaso por todos los orígenes que puede dar la fatiga muscular, ¿cierto? Recordemos, puede haber un origen desde el nervio motor, que pues estudios han hablado que si no hay ninguna alteración y si la persona pues está sana, pues no hay ninguna sensación ahí. En la unión neuromuscular, ese descenso de ese neurotransmisor acetilcolina. En los mecanismos contráctiles, pudimos observar que dentro de los mecanismos contráctiles hay bastantes situaciones ahí, ¿cierto? Que participan, que van a haber bastantes acontecimientos que van a dar premura a la fatiga muscular. Recordemos acumulación de ese ácido láctico, ese descenso del ATP creatinfosfato, ese descenso de esa glucosa, de ese glucógeno muscular y esos otros factores que hablábamos respecto a nivel pulmonar y cardíaco, hablando en el transporte de oxígeno y en el sistema nervioso central como estimulante, como colaborador en esa percepción del esfuerzo, ¿sí? A medida que pues se le esté estimulando entre pausas, diferentes situaciones que le van a ayudar a colaborar en esa fatiga. Entonces, equipo, también de esa manera, pues quisimos hacer ese resumen y esa comparación de fatiga-extenuación, el concepto de fatiga muscular, lo que son esos síntomas subjetivos y objetivos de la fatiga física general, ¿cierto? Y los conceptos de fatiga, ¿vale? Entonces, pues de esa manera, preguntas, dudas, inquietudes que tengas, Vanessa o Juan David, los que están conectados. No, profe. Bien, ¿alguna duda, alguna particularidad en especial? No, todo muy Ok, bien. Interesante. ok, ok, Vanessa, vale, gracias. Listos, entonces, Juan David está ahí, ¿me escuchas? Voy a mirar si de pronto en el chat creo que él no tiene audio. Creo que no tiene audio. Creo que está escribiendo, permíteme. No, profe, todo bien, sí, señor, presente, todo bien y claro. Ah, ok, listo, Juan David, me alegra. Listo, equipo. Entonces, de esa manera se aborda la fatiga muscular, dejando como siempre la conclusión, dejando siempre la invitación de que debemos eh, eh, aumentar nuestro porcentaje de éxito conociendo estas posibles situaciones en las que se nos puede generar la fatiga de nuestro deportista, es claro, ¿cierto? Entonces, observemos que esa fatiga se nos puede generar pues por alguna de esos tipos de situaciones y que pues debemos conocerlas e interpretarlas con el fin de pues empecemos a generar los estímulos acordes y necesarios pues para el buen desempeño de nuestros sujetos, ¿listo? Recordemos la reeducación que debemos hacerle a nuestro deportista, recordémosle, sí, claro, es importante conocer, hace parte de este diseño, experiencia, aprendizaje que pues ustedes estamos haciendo la exploración y es de también conocerlo en el terreno, ¿no? Conocerlo en el terreno me refiero es cuando ustedes estén haciendo su ejercicio profesional
y si no es que ya de pronto ya algunos lo están haciendo, y identificar, ¿no? Identificar por dónde puede haber sucedido esa fatiga muscular y cómo de alguna manera lograrlo subsanar, lograrlo afrontar, ¿sí? Entonces, pues, de esa manera, equipo, dejamos la sesión del día de hoy lista, clara, presente respecto a la fatiga muscular y nos veríamos el día viernes. El día viernes, en donde ya abordaremos el tema de consumo de oxígeno. ¿Listos? Algunas particularidades, conceptos sobre el consumo de oxígeno para que pues podamos entenderlo. ¿Listo? Listo, profe. Ah, ok, entonces espera que Juan David aquí me hizo aquí una pregunta sobre las entregas, permítame. Vamos a de una vez aquí a resolver la pregunta. Ujú. Estamos buscando aquí. Sí, Juan David, efectivamente, 9 de noviembre, 9 de noviembre es la primera entrega de este tercer corte, sí señor, efectivamente. Entonces, efectivamente, abarca los temas que estamos viendo en este momento. Ya cada vez se nos está finalizando el semestre, pues para esta ocasión ya son los temas 12 y 13. Entonces son esas adaptaciones que hemos socializado en la semana 12. Entonces, este tipo de adaptaciones que hablamos y este tema que estamos viendo ahorita esta semana, que es fatiga y consumo de oxígeno. Entonces, esto es lo que fue la semana anterior, el tema de la semana anterior y esta semana, pues es la que va a hacer la entrega de este viernes. ¿Listo? Este lunes, perdón, lunes. La entrega este lunes 9 de noviembre. Ya cada vez finalizando aquí, yo mirando mi control, ya cada vez finalizando esto. Y espero que lo finalicemos de la mejor manera. ¿Listo? Entonces recorremos este lunes prácticamente de hoy en 8, de hoy en 8, de hoy en 8, ya se tienen esas entregas. Bueno, equipo, no siendo más, entonces los dejo. Saludos a Vanessa, Juan David, que estuvieron aquí de manera sincrónica, y un saludo también a los estudiantes que nos vieron de manera sincrónica, pues para que por favor repasen, observen y nos vemos el día viernes. Éxitos, bendiciones, un saludo a todos. Éxitos. Chao, profe, gracias. Chao, Juan. Chao, Vanessa, chao, Juan David.